Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol carmesí de Caron no daba tregua. Su luz ardía como cuchilla sobre la arena agrietada, mientras los tambores de los guardianes del consejo golpeaban el aire con un ritmo fúnebre. Una figura era arrastrada, medio inconsciente, envuelta en polvo y sangre seca. Su cuerpo, quebrado por los días de castigo, era apenas más que piel marcada y hueso expuesto. Ailén. Sus ojos, dorados y fieros, se mantenían abiertos con terquedad, aunque el cuerpo pedía rendición. Las sogas de metal trenzado le cruzaban el pecho, los brazos y las piernas, cada nudo diseñado para desgarrar piel. Estaba atada a la espalda de una Harit, una bestia de 6 patas con escamas negras y saliva ácida que bufaba al andar. El monstruo avanzaba sin descanso, arrastrándola entre rocas afiladas, espinas venenosas y arbustos con dientes. Cada movimiento era un suplicio. Y el polvo se le pegaba a las heridas abiertas como una burla. No había juicio. No había defensa. Solo castigo. El castigo de hablar cuando se le ordenó callar. De mirar a los ojos al alto prelado. De decir una sola palabra: libertad. Los aldeanos miraban desde la distancia, algunos con miedo, otros con indiferencia. Nadie se atrevía a intervenir. El castigo duraría 10 días. Si sobrevivía, sería marcada como sierva del consejo. Si moría, mejor. Eso pensaban ellos. Pero Ailén no había muerto. Todavía respiraba. Todavía maldecía por dentro. Todavía soñaba con la venganza. Incluso cuando la Harit la arrastró cuesta abajo por la garganta de piedra de talar y la sangre le nubló la vista, ella se negó a cerrar los ojos. Porque sabía algo que ellos no sabían. Ella no estaba sola. No completamente. El 10º día, cuando el consejo creía que su alma se habría quebrado, algo ocurrió. El viento cambió de dirección. El silencio se hizo más denso. Y entonces lo vieron. Una figura solitaria, de pie sobre las rocas, esperando. No llevaba armadura. No montaba ninguna bestia. No portaba estandartes. Solo un cuerpo cubierto de polvo, una chaqueta desgarrada y unos ojos tan oscuros que parecían beber la luz. Un humano. Alto. Silencioso. Firme como una lanza enterrada en la tierra. Nadie lo conocía. Nadie entendía por qué estaba allí. La Harit se detuvo. Los guardias también. Algo en él, en su postura, no les gustó. Era la calma antes de algo muy viejo. Algo peligroso. El humano no habló. Caminó hacia la bestia como si no le temiera. Y entonces habló. Su voz fue como un trueno que rasga la tormenta. «Suéltala». Los soldados rieron. Uno levantó el látigo, lo dejó crujir en el aire. ¿Y tú quién demonios eres? El humano no respondió con palabras. Lo hizo con acción. Dio un solo paso. Y en ese segundo, todo cambió. Porque la Harit, esa criatura asesina, retrocedió. Bufó. Bajó la cabeza como si lo reconociera. Como si temiera. Y cuando uno de los guardianes avanzó para empujarlo, el humano sacó una hoja curva de su bota y la deslizó entre las costillas del soldado con una precisión tan brutal, tan rápida, que nadie alcanzó a gritar. El cuerpo cayó. Elías, porque así se llamaba, miró a los demás como si fueran sombras, no hombres. Luego se acercó a Ailén y cortó cada cuerda una por una, con movimientos firmes y sin prisa. Ella, rota, temblando, abrió los ojos. ¿Quién eres tú? Él la sostuvo en sus brazos, sin dejar de mirar al frente. Alguien que odia las cadenas tanto como tú. Y entonces la levantó. Y sin mirar atrás, comenzó a caminar entre las grietas de piedra. Dejó atrás a la bestia, a los soldados que no se atrevieron a seguirlo, al sol sangriento de Caron. Solo caminó. Ailén, apenas consciente, sintió algo por primera vez en días. Esperanza. El calor dentro de las grietas del desfiladero era insoportable, pero el humano no se detenía. Elías llevaba a Ailén en sus brazos como si no pesara nada, como si la arena no le cortara las plantas de los pies ni el sol le quemara la nuca. Caminaba entre las rocas, entre sombras donde los guardianes no se atrevían a entrar. No porque no pudieran,
sino porque sabían que algo dormía allí. Algo más antiguo que los castigos del consejo. Ella estaba semi-inconsciente, pero cada paso le devolvía un poco de vida. Sintió el calor de su pecho, su respiración constante, el modo en que sus manos no temblaban aunque el mundo a su alrededor se derrumbaba. Cada latido de él golpeaba su oído como un tambor sagrado. Cuando llegaron a una grieta cubierta de musgo negro, Elías la depositó con cuidado sobre una piedra suave. No dijo nada. Buscó entre su mochila un trozo de tela limpia, un frasco con agua filtrada, una sustancia medicinal que olía a metal y tierra húmeda. Se arrodilló ante ella, como si no estuviera frente a una alienígena, sino ante una mujer que merecía ser curada con respeto. «Esto dolerá», dijo, apenas en un susurro. Ailén asintió. No tenía fuerzas para hablar, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de él, buscando algo que ni ella comprendía del todo. Él limpió cada herida, una por una. Algunas estaban infectadas, otras con espinas aún clavadas bajo la piel. Elías no dudó en sacar un cuchillo y extraerlas con precisión. Cuando ella jadeaba de dolor, él sostenía su mano. Cuando sangraba, él la miraba, como si con solo observar pudiera contener la herida. La noche cayó. El fuego que encendió era pequeño, sin humo. Había vivido en muchos planetas, todos hostiles. Sabía cómo esconderse. Sabía cómo proteger. Pero ahora, mientras observaba a la mujer dormida frente a él, con la piel azul iluminada por las llamas, supo que algo era diferente. No estaba salvando a alguien por deber. Había algo en su interior que lo impulsaba a seguir cerca de ella, como si la conociera de antes. Ella despertó sobresaltada, con un leve grito. Elías reaccionó al instante, arrodillándose a su lado. «Tranquila. Ya no estás con ellos». Ella lo miró. Por primera vez con claridad. «No entiendo. Nadie me ha tocado así desde que era niña. Ni siquiera mi gente. ¿Por qué lo haces?» Él bajó la mirada, pensativo. «Porque vi lo que ellos no ven. Y porque no puedo soportar la injusticia, ni el dolor que provocan los cobardes con poder. Te vi, Ailén. Y eso bastó». Ella estiró una mano temblorosa y tocó su mejilla con la yema de los dedos. Su piel era más cálida de lo que imaginaba. No era como la suya. Pero no le importó. «Elías, no tienes idea del castigo que te espera por hacer esto. Que me esperen entonces». Silencio. El fuego crepitaba. Ella lo miraba, sin saber si era real o un delirio provocado por el dolor. Se acercó un poco más, hasta que sus labios estuvieron a un aliento de los suyos. Y ahí se detuvo. «Me arrastraron como a un animal. Me hicieron pedazos. Y ahora estás en mis brazos. Y mientras lo estés, nadie volverá a tocarte así». Sus labios se rozaron por primera vez, suaves, apenas un contacto. Pero fue suficiente. Fue una promesa. Fue una chispa en medio de la oscuridad. Esa noche, ella durmió sobre su pecho. Y él, con una mano en su espalda, mantuvo los ojos abiertos. Porque sabía que ellos volverían. Pero cuando lo hicieran, encontrarían algo más que un humano sin armas. Encontrarían a un hombre dispuesto a matar por una mujer rota que ya no quería ser esclava. El amanecer apenas rozaba las rocas cuando Ailén abrió los ojos. La cueva donde Elías la había llevado era húmeda, protegida por raíces gruesas y piedras que dejaban entrar solo fragmentos de luz. Afuera, el mundo seguía siendo hostil, pero allí dentro se respiraba otra cosa. Refugio. Y algo más. Algo nuevo. Elías estaba junto al fuego apagado, afilando su cuchillo. Su torso desnudo mostraba cicatrices largas y viejas. No eran heridas de batallas recientes, sino marcas que hablaban de años de lucha, de supervivencia. No era un soldado profesional. No era parte de ninguna fuerza reconocida. Era un hombre hecho por la violencia, pero que no se había rendido a ella. Ella lo observó en silencio largo rato, sintiendo como algo cálido le subía por el pecho, una sensación que no conocía. Cuando se incorporó, él se giró de inmediato, dejando la hoja a un lado. «No deberías moverte tan pronto. No quiero seguir acostada. Quiero caminar». Él la ayudó a ponerse de pie, con delicadeza.
Ella apoyó su cuerpo contra el suyo, y durante un instante solo se oyeron sus respiraciones, el roce de piel con piel y la fragilidad compartida. Elías no le preguntó si estaba bien. Solo le ofreció su brazo, su presencia, su silencio. Y eso fue más que suficiente. Ailén avanzó por la cueva con pasos lentos, sintiendo cada parte de su cuerpo que todavía dolía. Pero lo importante no era el dolor, sino que por primera vez podía moverse sin cadenas, sin látigos, sin ojos vigilantes. Y cada paso que daba al lado de él era un paso fuera del pasado. ¿Este lugar es tuyo?, preguntó ella, apoyándose en una roca. Lo encontré hace años. Me escondí aquí cuando escapé de una ejecución. ¿También te arrastraron? Elías sonrió, sin alegría. No. Me colgaron. Pero la cuerda se rompió. Ella lo miró, sorprendida. Entonces, tú también eres un exiliado. No. Yo soy un problema que nunca supieron cómo solucionar. Y ahora, soy el problema que les va a costar caro. Sus miradas se cruzaron. La tensión cambió. Ya no era solo sobrevivencia, sino algo más visceral. Ailén dio un paso hacia él, temblando un poco, pero sin miedo. Tocó su pecho, recorriendo las cicatrices con los dedos. Nunca pensé que un humano podría mirarme sin odio. Nunca pensé que una mujer como tú pudiera existir. ¿Cómo soy? Inquebrantable. Ella se quedó quieta, mirando su boca. Había tanto que no entendía, tanto que jamás había sentido. Pero algo en ese hombre le encendía la sangre. Se acercó más, con lentitud. Y cuando su cuerpo rozó el de él, no retrocedió. Apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. No quiero estar sola esta noche. No lo estarás. La cueva se volvió más cálida cuando encendieron de nuevo el fuego. Elías preparó un poco de alimento seco, lo compartieron en silencio. La comida no importaba. Era la compañía, el roce accidental de dedos, el cruce de miradas cargadas de deseo contenido. Cuando ella se acostó otra vez, él se sentó junto a ella. No dijo nada. Pero Ailén extendió la mano, buscándolo. Él se dejó caer a su lado, y sin pedir permiso, la abrazó con fuerza. Ella acomodó la cabeza bajo su mentón y su cuerpo en el suyo, buscando calor, protección y algo más que aún no se atrevía a nombrar. La noche cayó sobre la cueva como un manto espeso. Afuera, los cazadores del consejo ya estaban cerca. Las huellas eran cada vez más visibles. El silencio de la tierra no era natural. Algo los seguía. Pero dentro de la cueva solo había dos cuerpos enlazados. Dos respiraciones que se buscaban. Dos corazones que habían empezado a latir al mismo ritmo. Y esa noche, sin hacer ruido, el amor empezó a nacer, no con palabras, sino con un simple gesto: permanecer. La cueva estaba envuelta en un silencio espeso, interrumpido solo por el murmullo lejano del viento y el crepitar bajo del fuego. Ailén despertó poco antes de la medianoche. No por dolor, no por miedo, sino por el calor. El calor de un cuerpo junto al suyo, firme, protector, tan cercano que sentía cada respiración como una caricia lenta en la nuca. Elías dormía con un brazo sobre su cintura. Su cuerpo estaba pegado al de ella, piel con piel, sin barreras. Se sentía extraño, peligrosamente cómodo. Durante años, Ailén había temido cualquier contacto. Su especie había sido objeto de dominación y las caricias nunca fueron dulces. Pero con él, era diferente. Su tacto no exigía, no reclamaba, solo estaba ahí, presente. Se giró con cuidado, hasta quedar frente a él. Su rostro tenía una expresión dura incluso dormido, como si la guerra nunca lo soltara. Su barba corta le rozaba la mejilla, áspera, cálida. Y su olor, tierra, humo, metal y algo más que no sabía nombrar, pero que la hacía respirar más hondo. Ailén levantó una mano y le rozó la mandíbula con los dedos. Él se despertó al instante, pero no se apartó. No habló. Solo la miró. Ella no apartó la mirada. No había necesidad de palabras. No quería explicaciones. Solo acción. Solo verdad. Se inclinó y lo besó. Despacio,
como si el tiempo se hubiese detenido. Sus labios tocaron los suyos y una corriente cálida le recorrió la espalda. Fue un roce tímido, pero cargado de algo más intenso que cualquier batalla: entrega. Elías la abrazó con fuerza. Sus labios respondieron al beso con hambre contenida, con deseo contenido por demasiado tiempo. Sus cuerpos se buscaron, se reconocieron. Y en esa oscuridad protegida por roca y silencio, el mundo dejó de existir. Las manos de él recorrieron su espalda, su cintura, su piel marcada. Pero no con lástima. Con reverencia. Como si cada herida fuese sagrada. Ella arqueó el cuerpo hacia él, gimiendo en su garganta, sin contenerse. Porque por primera vez, hacer el amor no era una rendición. Era una declaración. Se fundieron como dos ríos que llevaban demasiado tiempo secos. Horas después, cuando la respiración se calmó y el temblor de sus cuerpos cedió, Ailén apoyó la cabeza sobre su pecho. El corazón de Elías golpeaba fuerte, como si aún siguiera luchando. Ella lo escuchaba, y con cada latido, algo en su interior se acomodaba. Como si una parte de sí misma perdida hubiese regresado al fin. «No pensé que podría volver a sentir esto», susurró ella. «Yo tampoco». Silencio. Pero no era incómodo. Era un silencio lleno, vibrante, como si el aire supiera guardar secretos. Ailén levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «Te he marcado, Elías. Mi especie no besa por placer. Lo que hicimos esta noche te une a mí». Él no parpadeó. «Entonces no me sueltes». Ella sonrió, por primera vez sin dolor. Y lo abrazó más fuerte. Pero lejos de la cueva, el bosque temblaba. Los cazadores ya habían cruzado el río. Seguían los rastros con máquinas sensibles al calor, y sus órdenes eran claras: capturar a la alienígena y ejecutar al humano. La batalla se acercaba. Y en la penumbra de la cueva, Elías ya había tomado su decisión. No huiría más. El amanecer se filtraba entre las grietas como cuchillas de luz, cortando el aire espeso que llenaba la cueva. Elías estaba de pie, completamente vestido, con la hoja curva en la mano y la mirada fija en la entrada. Había escuchado algo durante la noche. Una piedra que no debía moverse. Un crujido donde no debía haber vida. Los cazadores estaban cerca. Ailén también estaba despierta. Se había vestido en silencio, sin apartar la mirada de él. No le hacía preguntas. No había necesidad. Lo sentía en el aire, en la tensión de sus músculos, en la forma en que apretaba la empuñadura de su cuchillo como si fuera una promesa hecha carne. Salieron de la cueva al mismo tiempo. Ailén caminaba junto a él, sin esconderse. Ya no era la prisionera. Era la guerrera. El fuego que se encendió entre sus cuerpos esa noche no se había apagado. Se había transformado. Cruzaron el lecho seco del arroyo hasta alcanzar un saliente de roca que les daba visión completa del sendero. Elías se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó. Primero fue el zumbido. Después el rechinar de botas sobre piedra. Y luego las voces. Frías. Metódicas. La señal térmica está delante. Localizada. 7 cazadores. Blindaje ligero. Rifles de pulso. Uno de ellos llevaba un látigo eléctrico con ganchos afilados. El mismo tipo que había desgarrado la espalda de Ailén 10 días antes. Elías apretó los dientes. ¿Quieres correr?, preguntó. Ailén lo miró, la luz del sol pintándole los pómulos de oro. Quiero pelear a tu lado. Él asintió. No sonrió. No había alegría en lo que venía. Solo necesidad. Esperaron el momento justo. Cuando el primero de los cazadores se acercó a la entrada de la cueva, Elías saltó desde la roca como una lanza viva. Cayó sobre él con todo el peso, la cuchilla enterrándose bajo el casco y saliendo por la nuca. Lo siguiente fue un rugido. No humano. Algo más profundo. Salvaje. Instintivo. Los demás levantaron sus armas. Pero Ailén ya estaba corriendo entre ellos, sus manos alzadas, sus ojos ardiendo. Su energía se encendió con un chasquido. Una onda de presión explotó desde su cuerpo, lanzando a 2 enemigos contra los árboles como muñecos de trapo. El tercero disparó.
Elías lo esquivó, girando bajo el láser, y clavó su hoja en la garganta. Todo fue rápido, violento. Sangre, humo, gritos. Pero ellos se movían como uno solo. Cuando Ailén caía, Elías la alzaba. Cuando él era empujado, ella lo cubría con un escudo de energía que crepitaba de furia. Uno de los cazadores intentó activar una baliza para pedir refuerzos. Elías lo vio. Corrió directo hacia él, ignorando los disparos. Saltó, lo tomó del cuello y lo arrojó contra las piedras. La baliza se rompió. Y con ella, la última esperanza de los cazadores. El último enemigo retrocedió. Temblaba. Dejó caer su arma y levantó las manos. «Por favor, somos solo soldados, no es personal». Elías lo miró sin pestañear. Avanzó paso a paso, con la sangre de los suyos en la ropa, con la furia de los que ya no tienen nada que perder. Pero antes de que pudiera hablar, Ailén puso una mano sobre su pecho. «Déjalo». Él respiró hondo. Sus ojos todavía ardían. Pero asintió. «Vete», le dijo al cazador. «Y dile al consejo, que lo peor está por venir». El soldado huyó. Tropezando, llorando, desarmado. El silencio volvió. Los cuerpos quedaron esparcidos entre las piedras. El sol ya había subido. La batalla había terminado. Ailén se acercó a Elías. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre. Le tocó el rostro con ambas manos. «¿Estás herido?» «No lo suficiente para dejar de mirarte». Ella sonrió. Y lo besó. Lento. Largo. Como si todo el odio del mundo no pudiera tocarlos ahí, en ese momento. Elías la abrazó, y por primera vez desde que había llegado a Caron, se permitió cerrar los ojos. No porque bajara la guardia, sino porque sabía que la tenía a ella. Y eso lo hacía invencible. La tierra olía a sangre fresca, a polvo levantado por la furia. Ailén y Elías estaban de pie entre los cuerpos, respirando el aire pesado de la victoria. El viento movía su cabello, sus ropas aún manchadas, pero sus miradas no mostraban cansancio. Solo decisión. Ya no eran fugitivos. Ya no eran una esclava y un vagabundo. Eran algo más. Una amenaza. Un símbolo. El mensaje no tardó en extenderse. El cazador que escapó llegó tambaleante a los pies del Consejo de Hierro, sin armas, sin orgullo y con una sola frase temblando en los labios. El humano no huyó, y la alienígena peleó con él. Juntos mataron a todos. La noticia cayó como un trueno en el palacio de mármol negro. El Consejo, viejo y arrogante, se reunió de urgencia. Durante generaciones, habían gobernado con miedo. Nunca imaginaron que alguien podría mirarles a los ojos sin agachar la cabeza. Elías y Ailén no se escondieron más. Subieron por los acantilados de Caron, cruzaron las aldeas en ruinas y las minas abandonadas, donde los oprimidos los miraban con ojos abiertos y bocas cerradas. Pero algo en ellos se movía. Una chispa. Un temblor. Al tercer día, un grupo de exiliados los siguió. Luego se sumaron 2 mercenarios renegados. Después, un pelotón entero de soldados desertores. La rebelión había comenzado. No con discursos. Con hechos. Ailén entrenaba a los suyos con energía pura. No usaba látigos, ni miedo. Solo enseñaba a resistir, a protegerse, a despertar. Elías construía armas con chatarra y restos de tecnología antigua. Lanzas de pulso. Cuchillas térmicas. Granadas de impacto. Por las noches, dormían abrazados. No hablaban mucho. No lo necesitaban. Cuando se miraban, el mundo se detenía. Y lo único real era la piel del otro, el calor, el suspiro compartido. Una noche, bajo la sombra de una tormenta inminente, Ailén lo tomó de la mano y lo llevó al interior de una caverna cubierta de cristales rojos. No dijo nada. Solo se desnudó frente a él, con una serenidad poderosa, y lo atrajo hacia su cuerpo. Hicieron el amor sin prisa, como si cada movimiento fuera sagrado. Como si sus cuerpos estuvieran recordando algo que ya sabían desde antes de nacer. Al terminar, ella le susurró: «No soy tuya». Elías la miró, sin soltarla. «Lo sé. Tú eres mía,
Solo si tú quieres serlo. Y yo soy tuyo, completamente. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Y lo besó una vez más. A la mañana siguiente, subieron juntos al punto más alto de la meseta. Frente a ellos, el ejército del Consejo descendía por los valles, imponente, armado, decidido a borrar la rebelión de raíz. Elías alzó su lanza. Ailén encendió su energía. A sus espaldas, cientos de hombres y mujeres alzaron sus armas. No eran tantos como los del Consejo, pero no tenían miedo. El primer disparo lo hizo uno de los soldados del Consejo. Pero no dio en el blanco. Porque en ese instante, un rayo de energía celeste salió disparado desde las manos de Ailén y rompió el suelo frente a ellos. Fue una advertencia. El segundo disparo nunca llegó. Los soldados comenzaron a dudar. Algunos bajaron sus armas. Otros huyeron. Y el resto cayó cuando Elías y sus aliados descendieron como una tormenta. La batalla fue breve. El miedo se había desvanecido. Y cuando el polvo se asentó, el estandarte del Consejo fue quemado sobre las piedras. Ailén caminó sobre los restos del palacio una semana después. Elías la acompañaba. Ninguno habló de venganza. Solo reconstrucción. Un nuevo orden nació. Uno donde ninguna voz se apagaba, donde ninguna mujer era arrastrada como castigo. Donde los humanos y las especies dominadas tenían voz. Y fuerza. Y amor. Los años pasaron. Ailén dio a luz a una niña con ojos dorados y cabello oscuro. La llamaron Luz. Y cuando la pequeña creció y preguntó cómo se habían conocido, Elías le respondió: yo la vi cuando el mundo quería romperla, y supe que era ella. Ailén lo miró. Y con una sonrisa tranquila, le dijo: y yo, lo supe cuando me levantó del suelo, y me miró como si no tuviera cicatrices. Vivieron muchos años juntos. Lucharon, amaron, construyeron. Y cuando envejecieron, sus nombres eran susurrados no como una leyenda, sino como una verdad. Porque donde hubo cadenas, ellos pusieron libertad. Donde hubo castigo, ellos pusieron caricia. Y donde hubo oscuridad, ellos encendieron una llama que nunca se apagó. Fin.